que usted nunca ha escuchado algo así como el Evangelio del Apocalipsis. Pero quiero decirles que precisamente el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es el libro de las buenas noticias de Dios. Podemos llamarlo las buenas noticias del Apocalipsis. Y la buena noticia, la principal noticia que encontramos en Apocalipsis, está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6. Juan, contemplando en visión, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En todo el centro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis se divide en dos secciones: la parte histórica, que va desde el capítulo 1 al capítulo 11, y la parte escatológica o profética, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22. El capítulo 12 es un paréntesis. De hecho, de eso conversábamos cuando hablábamos del gran dragón del Apocalipsis, porque de eso nos habla Apocalipsis 12. Pero Apocalipsis 14 nos presenta el mensaje central de Dios para la humanidad. ¿Y cómo lo llama la Biblia? El Evangelio eterno. ¿Qué tenía para predicar el ángel? El Evangelio eterno. La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias del Apocalipsis? Dice Apocalipsis 1:5 en la parte final: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué maravillosa bendición! ¡Qué buena noticia de parte de Dios para nosotros! Porque recuerde que de acuerdo a la Biblia somos pecadores, irremediablemente perdidos, condenados. Pablo dice en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 12: por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A ver, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Todos somos pecadores. El mismo Pablo en Romanos 3:23, él dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vean ustedes, condenados, irremediablemente condenados. Y en Romanos 6:23 se nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Mis amigos, mis hermanos, así que somos pecadores condenados a muerte, pero alabado sea Jesucristo por esa buena noticia que nos da en Apocalipsis, que nos dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que el Apocalipsis nos anuncia que Cristo es nuestro Salvador. Esa es la buena noticia del Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: y la adoraron, refiriéndose a la bestia, todos los que no estaban escritos en la vida del Cordero, el cual fue sacrificado desde el principio del mundo, inmolado, dice la palabra, desde el principio del mundo. O sea, Cristo fue ofrecido en garantía y para asegurar nuestra salvación. Yo no sé cuántos de ustedes habrán leído o habrán escuchado la historia de Pocahontas, pero no es la historia de la comiquita o de la película, es la historia real. Resulta que en ese tiempo del antiguo oeste habían serios problemas entre los indígenas y los colonizadores blancos.
En ese tiempo, Juan Smith, quien era el líder de los colonizadores, pues estaba al frente y estaba tratando de mediar y de negociar con los indígenas por las tierras. Querían llegar a acuerdos de paz, no a través de guerra ni derramamiento de sangre. Pero resulta que Juan Smith llegaron y los capturaron unos indígenas y lo pusieron sobre una roca y prepararon sus lanzas, lo iban a matar. En ese momento, Pocahontas, la hija del cacique, al ver esto, se salió de la muchedumbre y se acercó hasta donde estaba Juan Smith y puso su cuerpo sobre el de él, o sea, ofreciendo su vida en lugar de la de Juan Smith. Por supuesto, era la hija del cacique. Al momento se suspendió el sacrificio de Juan Smith. Varios días después, Juan Smith quedó sorprendido cuando se le informó que el cacique lo había adoptado como hijo legítimo. ¿Lo va a superar? Años después, Pocahontas se casó con un blanco, con un cristiano llamado Juan Wolfe. Este cristiano era un cristiano realmente de buen testimonio, un hombre íntegro. Pocahontas se casó con él. La mujer conoció de Jesucristo, de su plan de salvación y aceptó a Jesucristo como el único Salvador. Es que Pocahontas entendía lo que era dar su vida por los demás. Esa es la buena noticia de parte del cielo. Que Cristo dio su vida, ¿por quién? Por la humanidad entera. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor no dio un continente, no dio un planeta, no dio una galaxia por la humanidad. Dio lo mejor que podía dar. Nos dio a su Hijo Jesucristo. De eso se trata la gracia de Dios. De hecho, Romanos 6:23, después de decir que la paga del pecado es muerte, concluye diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos invita para que nosotros le aceptemos como Salvador. Cuando el apóstol Pablo y Silas estaban presos allí en Filipo, aquella noche después del terremoto, el carcelero los sacó afuera y les preguntó, Hechos 16:30, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondieron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podemos decir que en esencia la palabra de Dios nos dice, cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo y obedece a Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¡Qué bendición! Una bendición que se extiende no solo a la persona, sino también a toda su familia, si acepta, si recibe y si obedece a Jesús, el Cordero inmolado. Quiero decirle que en Apocalipsis la palabra Cordero se menciona más de 30 veces, haciendo alusión ¿a quién? A Cristo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por quién? Por nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo.
Qué maravillosa es la gracia de Dios. Qué maravilloso es su amor. Qué grande e inmenso es el divino amor de Jesucristo. Que Él dio su vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde se nos narra la profecía del siervo sufriente, se nos dice en el versículo 6 que Él no había cometido ningún pecado, pero el Señor lo hizo pecado, o sea, Él cargó en Cristo todos nuestros pecados, aunque era santo, inocente, inmaculado. Cristo muere en nuestro lugar. Y qué bendición, porque Cristo era Dios, pero se humanó, y entonces, por ser Dios, puede representarnos ante Dios de Dios a Dios, y por ser hombre entiende los problemas y las necesidades del hombre. Alabado sea el Señor. Allí mismo, en 1 de Juan, el capítulo 1, verso 9, San Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, mis amigos, el Señor está interesado en nuestra salvación. Él es el único Salvador. Y vean ustedes, ¿no? A veces nosotros hemos oído en el ambiente religioso, cristiano, teológico, expresiones como esta: antigua dispensación y nueva dispensación. No hay dos métodos de salvarse. Hay un solo método de salvación. Hay una sola forma de salvarse, y es por la fe en Jesucristo. Todos los que se salvaron antes que Cristo viniera, lo hicieron por su fe en el Cristo que había de venir, en el Cordero que había de ser sacrificado. Y ellos lo vieron a través de ese Cordero que se sacrificó desde el jardín del Edén hasta los tiempos de Jesús y más. Todo eso representaba ¿a quién? A Cristo, el Cordero inmolado. Y todos los que nos salvamos después que Cristo murió en la cruz, nos salvamos por Cristo, que fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único Salvador. No hay otro Salvador. Otra verdad importante que nos plantea la Biblia es que Cristo es el único mediador. No hay otro mediador. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versos 11 y 12, se nos dice que el Señor Jesucristo es el único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único Salvador? ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. No hay otro. Fue inmolado por nosotros, santo, inocente, puro, perfecto, una ofrenda perfecta, completa, porque los sacrificios de los animales, como dice el libro de Hebreos, en capítulo 4, verso 10, la sangre de los toros y de los machos cabríos no nos limpian de pecado. Primera de Juan 1:7 nos asegura que la sangre de Jesús es la que nos limpia de pecado. La sangre de Cristo. Así que Cristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, se nos enfatiza esa solemne verdad. Él es el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Génesis capítulo 13, versículo 8. Nos recuerda entonces que Cristo es el Cordero inmolado, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por quién? Por todos los seres humanos. Mis queridos, no hay otro mediador, no hay otro Salvador. Cristo es el único y Él merece toda la gloria, toda la honra
todo el honor de nuestra parte. Nosotros debemos avanzar seguros y confiados que en Él tenemos salvación y vida eterna. El Señor Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis nos dice entonces que el Señor está invitando. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes en Cristo? Creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aparte de creer, debemos aceptar, debemos recibir a Jesús como Salvador. Y además, debemos obedecerle, porque en eso está nuestra garantía. Dice el Señor en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos, la gracia de Dios se manifiesta en forma amplia y diversa en el libro de Apocalipsis. Se nos recuerda que el Señor está interesado en tu salvación y en mi salvación, en la salvación de cada persona. Hay una historia que nos viene de los tiempos de nuestras abuelas. Parece que fue ayer, ¿verdad? Una pareja de esposos, Delia y Juan, se amaban mucho. Bueno, y se acercaba la época de la Navidad y cada uno quería darle un regalo a su cónyuge como una muestra de su afecto y de su amor. Delia había estado ahorrando durante todo el año, pero cuando ella fue a ver lo que había ahorrado, se dio cuenta que era muy mínimo lo que había logrado ahorrar y que eso no le alcanzaba para el regalo que le quería dar a su esposo. Su esposo tenía un reloj de oro que había sido de su bisabuelo, de su abuelo y de su papá, así que ahora estaba en sus manos como un regalo que había pasado de una generación a otra. Y ella quería conseguirle una cadena para ese reloj de su esposo. Pero ella no tuvo suficiente dinero que hubiera podido reunir. Lo único que tenía era su hermosa y larga cabellera. Así que ella decidió venderla, que era lo más precioso que tenía. Fue y lo vendió, y con el dinero que consiguió por esa venta le compró la cadena de oro para el reloj de su esposo. Cuando llegó el día de la Navidad, su esposo llegó con una cajita allí plateada, bien presentada. La abre para mostrarle a su esposa el regalo que le había comprado. Y resulta que eran las dos peinetas que ella siempre había observado en una vidriera y era algo que siempre había querido. Y se sintió profundamente conmovida por lo que su esposo le había comprado, pero a la vez se sintió triste porque ya no la podía usar, pues había vendido su larga cabellera. Y en ese momento ella fue a su cuarto y trajo el regalo para su esposo, y allí trajo la cadena de oro para el reloj de su esposo. Y su esposo le dijo: mi amor, vendí el reloj para comprarte las peinetas. Mis queridos, se puede ver en esta historia que ella amaba mucho a su esposo y estuvo dispuesta a dar lo más precioso que tenía. Y él amaba tanto a su esposa que estuvo dispuesto a dar lo que más apreciaba. Mis queridos, el Señor nos dio lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Nos dio todo el cielo en un solo don: Jesucristo. No olvidemos, Cristo es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Así que nosotros
abrimos nuestro corazón. Le decimos al Señor: Señor, soy pecador, pero te reconozco como mi Salvador. Entra en mi vida. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador, mi único y suficiente mediador y mi único Señor. ¿Usted también quiere expresarle eso al Señor en este momento? Que Dios le bendiga y que Cristo llene su corazón con su divino amor y con su abundante gracia.